Hace mucho que no hablo de economía en mi canal. En los últimos 40 vídeos me he centrado más en el tema de la simbología, de tal forma que al final ya me he puesto un poco pesado y repetitivo con el tema. Os pido disculpas, pero en realidad los 20 últimos vídeos no estaban dedicados a mis oyentes habituales, sino que los he publicado con la intención de llamar la atención de nuevos oyentes, atrayéndoles con el tema de la simbología. Pues si una persona no está familiarizada con esta temática, la primera vez que se ve expuesta a estas cuestiones puede llegar a ser bastante impactante. Por ejemplo, descubrir que el logo del Banco Español BBVA en realidad esconde un compás y una escuadra masónicos es alucinante, siempre y cuando te creas lo que explico en mis vídeos, claro. Si el oyente opina que todo esto son chorradas, pues no hay nada que hacer. El caso es que hoy se me ha ocurrido una metáfora sencilla e interesante para explicar una cuestión económica de vital importancia. Últimamente veo en los periódicos españoles muchos artículos que hacen hincapié en la idea de que la elevadísima deuda pública de China es un riesgo para la economía mundial. Da la sensación de que están preparando a la opinión pública española para que cuando se produzca el colapso del sistema financiero internacional, los ciudadanos le echemos la culpa de dicho desastre a los chinos. En otras palabras, están preparando el terreno para que los españoles y los europeos y los occidentales en general empecemos a odiar a los chinos, a los que echaremos la culpa de todas nuestras desgracias y de todo nuestro sufrimiento, por ser tan irresponsables a la hora de endeudarse. Bien, vayamos por partes. En primer lugar, lo que hay que decir es que todos los países del mundo tienen un nivel de deuda pública similar, de media un 120% del PIB. Esta deuda es impagable. Todos los países y todos los gobiernos del mundo están quebrados, están arruinados. Los banqueros de Londres y Nueva York han sido los grandes beneficiados y los grandes promotores de estas operaciones de endeudamiento masivo. Pero eso ya lo expliqué en los vídeos que publiqué hace ya 2 años, y a ellos me remito, aunque sí volveré a recordaros la siguiente paradoja. La economía de Grecia, con una deuda del 150% del PIB, se hundió en el año 2012, y sin embargo Japón, que tiene una deuda del 200% del PIB, jamás ha experimentado ningún problema. La razón estriba en que los banqueros de Nueva York deciden qué países pueden caer y cuáles no. Y por eso Japón puede navegar sin problemas en un mar de deuda, porque Japón es el mayor portaaviones de Estados Unidos en el Pacífico y lo necesita para atacar a China. Y por esta razón les conviene que Japón se mantenga estable y a flote. Dicho esto, lo que me interesa analizar en este vídeo no es cuál es la situación actual, sino cómo empezó todo y cómo hemos llegado a esta situación. Y sobre todo y ante todo, quién es el verdadero culpable. Nos centraremos en 2 países concretos, los más importantes, como no puede ser de otra forma: Estados Unidos y China. Y sin más dilación, demos comienzo a la metáfora, que casi es un cuento. Imaginad que Estados Unidos y China son 2 culturistas naturales. ¿Qué es eso?, os preguntaréis algunos. Los culturistas naturales son aquellos que rechazan el dopaje, que se niegan a inyectarse esteroides y anabolizantes. De toda la vida Estados Unidos ha sido el número 1 del gimnasio, pero resulta que de un tiempo a esta parte China se ha puesto las pilas, hasta el punto de que iba camino de superar al campeón histórico. Estados Unidos no podía soportar la idea de ser superado por un rival, y finalmente cayó en la tentación. Empezó a tomar esteroides y anabolizantes. Empezó a hacer trampas. Es decir, empezó a imprimir dinero a lo loco, como si no hubiera mañana, sobre todo desde el año 2000. Ante esta tesitura, y teniendo en cuenta que faltaban pocos meses para la celebración del Campeonato Mundial de Culturismo, China tenía 2 opciones: doparse o no doparse. Como ya sabéis a estas alturas, China decidió doparse, pues si no lo hacía, inevitablemente perdería la competición ante la tramposa Estados Unidos. Así que China desde el año 2000 también se ha dedicado a imprimir dinero de la nada y a lo loco. Ahora, ese dinero envenenado de esteroides y anabolizantes, que es la sangre del sistema financiero internacional, va a provocar la muerte económica de los 2 culturistas, y de rebote la de los demás culturistas del gimnasio. Una terrible injusticia, sin duda, pero los que estamos en este canal ya sabemos que este mundo no se rige por los principios de la justicia, sino por la ley del más fuerte.
Dicho esto, debéis saber que si bien los dos van a sufrir un infarto de corazón y los dos van a ser llevados de urgencias al hospital, lo cierto es que uno de ellos va a quedar en coma inducido durante muchísimo tiempo, mientras que el otro, aunque con dificultades, saldrá del hospital en poco tiempo, porque al menos su enorme deuda está respaldada por bienes tangibles. Una enorme población, casi todas las fábricas del planeta y unas importantes reservas de oro. Creo que ya sabéis quién es quién. En fin, supongo que aún queda un poco de justicia en este mundo. Confío en que tras escuchar este cuento o metáfora, la gente abra los ojos, no se deje engañar por la prensa manipuladora y culpe y pida responsabilidades al verdadero causante de todas las desgracias que nos va a deparar el futuro, que no es otro que Estados Unidos, un país que está dirigido por los banqueros sionistas de Nueva York, un país incapaz de aceptar con deportividad que otro atleta le supere en buena lid, un país indecente y tramposo que prefiere dar una patada al tablero de ajedrez y tirar todas las piezas al suelo antes que aceptar su derrota. Estados Unidos es el país que ha roto todas las reglas. Unas reglas que para colmo fueron establecidas por ellos mismos en 1945. Unas reglas que ellos impusieron por la fuerza a los demás. Unas reglas que ellos han violado cuando les ha convenido, obligándonos de esta forma a todos los demás a entrar en su dinámica de corrupción económica e indecencia moral, imprimiendo como locos papelitos de colores sin respaldo alguno. Una acción que va a conducir al hundimiento de la economía mundial y a la hiperinflación, lo que convertirá la vida de las personas de clase baja en un infierno y que de paso destruirá a la clase media occidental, lo que, dicho sea de paso, es precisamente su objetivo: empobrecernos a todos para poder controlarnos mejor. Pues para los banqueros globalistas es más fácil controlar a una población multicultural pobre que a una sociedad étnicamente homogénea con una clase media potente. Este juego va de eso, de control social. También dicen nuestros periódicos que es una gran desgracia para el mundo que el ejército americano se haya visto obligado a abandonar Afganistán de forma tan precipitada, pues ahora, según ellos, ese vacío de poder será ocupado por potencias autoritarias e incluso dictatoriales como Pakistán, Rusia y China. Vamos a ver. Sé perfectamente que parece que nosotros, en Europa y América, vivimos en países plenamente democráticos, pero os pediría por favor que abrierais los ojos. El régimen en el que vivimos es una sibilina y sutil dictadura sionista, una dictadura tan firmemente asentada que incluso se puede permitir el lujo de permitir cierta libertad de expresión a sus súbditos. Cuando en un país no hay libertad de expresión o está muy limitada, eso demuestra que ese régimen en realidad es débil, que su posición no está afianzada, que tiene miedo de su población. Por eso debéis temer, y mucho, a los gobiernos que permiten la libertad de expresión, pues esos regímenes tienen un control absoluto y atroz sobre su población. Algo parecido sucede con aquellos países dirigidos por un gran líder carismático con poderes absolutos. Estas naciones son débiles y normalmente están amenazadas por una poderosa potencia extranjera. Por esa razón podéis dar por hecho que si vuestro país formalmente es una democracia, eso indica que vuestro país ya ha sido ocupado por esa poderosa potencia militar extranjera. Si en vuestro país hay bases militares de esa potencia, esta es la mejor prueba de que vuestro país se ha convertido ya en una colonia. Esta es la razón por la que yo puedo publicar estos vídeos sin que me suceda nada raro, porque los de arriba lo tienen todo bajo control, aunque también influye el hecho de que solo tengo 1000 o 2000 oyentes. Si tuviera una audiencia mayor, creo sinceramente que aumentaría el número de vídeos censurados. Hasta la fecha me han censurado 3, por cierto. Y que de hecho finalmente me cerrarían el canal, como hicieron con un popular periodista conspiranoico americano llamado Alex Jones, al que todas las plataformas cerraron su cuenta el mismo día. Lo que demuestra no solo que están coordinadas, sino que de hecho pertenecen a la misma familia, los famosos Rothschild, aunque aparentemente sean empresas diferentes con dueños diferentes. Todo mentira.
Todo pura fachada para hacer creer a la gente que las propiedades y las riquezas están distribuidas entre muchas personas, cuando en realidad unas pocas familias de banqueros de Londres y Nueva York se están adueñando de todo de forma disimulada a través de los fondos de inversión de Wall Street. Fondos como BlackRock, por ejemplo, que son los grandes beneficiados de la operación de imprimir dinero a lo loco de los gobiernos, básicamente porque la mayor parte de este dinero finalmente acaba en sus bolsillos para a continuación ir a vuestros países para comprar las mejores empresas y propiedades, inversiones para crear empleo, lo llaman ellos. Una operación que nuestros políticos y nuestros periodistas nos venden como razonables estímulos monetarios para mantener a flote la economía y ayudar a los desfavorecidos en estos convulsos tiempos de la pandemia del coronavirus. De hecho, en América y Europa cada vez hay más casos de coerción de la libertad de expresión, sobre todo en Facebook, WhatsApp, YouTube y demás plataformas y redes sociales. Es más, desde las altas instancias ultracapitalistas de Wall Street se ha impulsado la creación en cada país de una serie de empresas privadas que se hacen llamar medios de fact-checking o comprobadores de hechos, en los que unos cuantos tíos en una oficina, curiosamente todos de ideología comunista, se dedican a establecer qué información es veraz y cuál no. Vamos a ver, esto de que unos ultracapitalistas contraten a ultracomunistas para defender sus intereses es un fenómeno muy curioso. Deberíais reflexionar sobre ello y conectarlo con lo que pasó en Rusia en 1917 y lo que pasó en España en 1936. Esto es, utilizar a los comunistas para debilitar y a poder ser destruir desde dentro a las potencias rivales. Dicho esto, en honor a la verdad es totalmente cierto que en Internet y a través de WhatsApp circula información falsa, bulos, como dicen ellos, y que eso puede causar mucho daño a la sociedad, y que esto es un problema muy serio. Pero lo que también es cierto es que ya se ha pillado en muchas ocasiones a estos matones sectarios disfrazados de seres de luz, censurando información totalmente veraz, sobre todo en noticias relativas al fenómeno de la inmigración masiva descontrolada. Madre mía, a lo que hemos llegado. El visionario George Orwell ya nos advirtió de estas cosas en su novela 1984, una novela publicada hace ya 70 años. Dentro de lo que cabe, la buena noticia de todo este asunto es que el hecho de que en nuestros países estén pasando estas cosas demuestra que el régimen actual está empezando a desmoronarse, o al menos que empieza a presentar unas serias grietas, pues cada día que pasa más gente está abriendo los ojos, lo cual es una magnífica noticia. Pero bueno, no os emocionéis, la mayoría de la población todavía no ha reaccionado, y aunque lo haga probablemente ya sea demasiado tarde para darle la vuelta al resultado. Estamos más cerca de la derrota que de la victoria. Mucho va a tener que espabilar la población si no quiere acabar bajo la implacable bota de los banqueros internacionales. Satánicos, para más info. Para acabar, os recordaré, y me remito a todos los vídeos anteriores en los que he tratado este asunto, que el coronavirus, que es un arma biológica, lo ha liberado la élite de Nueva York de forma intencionada para arruinar a nuestros países, echarle la culpa de todo a los chinos y de paso tener la excusa perfecta para implantar un sistema de control social draconiano disfrazado de control sanitario.